Voy a presentar al arqueólogo, al doctor Ernesto Vargas Pacheco, que nos dirige la ponencia Arqueología de Grupo E del Tigre de Campeche, Cosmovisión, Astronomía y Urbanismo. Él es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM en el área de arqueología, licenciado en Historia Colonial y Arqueología, maestría en Historia y Etnohistoria, doctorado en Antropología. Pertenece al SNI Pride nivel D, reconocimiento otorgado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo por la defensa y soberanía del Estado de Chetumal, Quintana Roo. Recibió la Medalla al Mérito Universitario, Diploma y Reconocimiento otorgada por la UNAM el 15 de mayo del 2003. Reconocimiento por la Universidad Autónoma de Campeche y el Gobierno del Estado de Campeche a la trayectoria académica. Reconocimiento de la carrera de arqueología de SUDEP-USAC por el apoyo a los encuentros arqueológicos. Sus clases a nivel licenciatura, maestría y doctorado se han impartido sobre todo en la UNAM, en los posgrados de Antropología y Estudios Mesoamericanos, en la ENA a nivel de licenciatura y posgrado de la maestría y doctorado. Además, ha impartido clases en varias universidades del país, Veracruz, Yucatán, Chiapas, en el Centro de América, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, en la Universidad de La Sapienza en Italia, entre muchas otras cosas. Miembro de diferentes comisiones dictaminadoras, evaluadoras y editoriales, dictaminador de revistas por parte de CONACYT, National Geographic, de revistas de varias universidades, participación en dictámenes de plazas de Lina, Yucatán, Tabasco. Y con ustedes aquí el doctor Ernesto Vargas Pacheco. Buen día. Quiero saludar a Ernesto. ¿Cómo? Los quiere saludar. Ya. Gusto en saludarte. Sí, muchísimas gracias por esa conferencia que voy a escuchar con muchísima atención y disculpa que no asisto personalmente, pero estoy muy delicada. Y disculpa por eso, pero me da muchísimo gusto que vas a dar esa conferencia y que nos vimos el lunes. Gracias, ya no lo estorbo más. Ya me voy a quitar. Sí, está transmitiéndose en directo. Gracias, doctora. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se me ha hecho para participar en este homenaje a la doctora Johanna Broda. Es un reconocimiento a su labor como investigadora en donde ha formado y forma a una gran cantidad de estudiantes sobre temas novedosos como son los estudios de la organización social y cosmovisión prehispánica, calendarios agrícolas, arqueoastronomía, paisajes rituales y de culto, ofrendas en la ritualidad indígena, estudios comparativos entre Mesoamérica y los Andes, por nombrar solamente algunos de sus temas de interés. Su investigación es de gran importancia por los libros, artículos, capítulos de libros, conferencias, dirección de tesis, etcétera, que quedan plasmados en un acervo de gran importancia. En cuanto a la formación de alumnos tanto de la UNAM como de la ENA y de otras instituciones, también son de admirar, pues ya somos muchos los que están ejerciendo su profesión en diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias por tantos años dedicados a la investigación y a la docencia. Pues voy a hablar sobre un tema que he tenido la oportunidad de estar trabajando los últimos años y es precisamente la provincia de Acalan. Entonces, brevemente, para aquellos que no conocen, hablaré dónde está la provincia de Acalan, es decir, la localización, para posteriormente entrar a la cronología y dentro de la cronología ubicar con cierta precisión los grupos C. Después ya entraré específicamente en el tema, que sería los grupos C,
en donde la cosmovisión va a ser un papel importantísimo, ¿no? En donde las plazas posiblemente sean ese mar primordial de que nos habla el Popol Vuh. También los mascarones, que hemos tenido la oportunidad de excavar por lo menos más de 11 de ellos, están íntimamente relacionados con los ancestros y las ofrendas que se han hecho en función de las diferentes etapas constructivas. Otro tema de gran importancia para Johanna y de la que hemos aprendido muchos es la montaña sagrada. Es como dentro del grupo E, una de las estructuras, en este caso específico, va a ser la estructura 2, va a ser la montaña sagrada. Los grupos C, desde el primer momento, fueron definidos como lugares en donde se hacían mediciones astronómicas y se podían, según Blom, medir con cierta precisión los equinoccios y los solsticios. Y en los últimos años ha sido también interesante hablar sobre el urbanismo a partir de los grupos C. Es decir, se habla demasiado de los espacios, hay demasiadas teorías, pero habría que regresar a cuál era el concepto realmente que tuvieron estos primeros pobladores de los diferentes lugares. Y creo, estoy convencido que los grupos C son estos grupos, estos núcleos primarios que se conformaron no en todos los sitios, pero sí en algunos sitios. Y a partir de estos lugares, y en este caso específico sería el grupo E, es a partir de este grupo como urbanísticamente va a crecer van a crecer algunos de los edificios. Esto lo veremos posteriormente. Y por último tendríamos el grupo triádico, que es una derivación ya no tan temprana como el preclásico medio, sino va a ser del preclásico tardío, y se van a construir normalmente siempre al este de los grupos C. Posteriormente, para aquellos que no conozcan lo que es un grupo C, pues los vamos a definir. Entonces, viendo la localización, pues podemos apreciar claramente que la región Chontal se ubicaría al sur de Campeche y al norte de lo que es Tabasco. Las tres grandes provincias a las cuales he tenido la oportunidad de estar trabajando desde que entré a la UNAM fue precisamente la provincia de Potonchán, la de Jicalango y en los últimos años la de Acalan-Tichel, con sus diferentes capitales. La provincia de Acalan pues es bastante desconocida, a pesar de que hay unos estudios etnohistóricos de Scholz y Royce de grandísima importancia. Nunca se trabajó, se dejó propiamente, digamos, abandonada y fuimos nosotros los primeros en hacer reconocimientos de superficie en toda esta región de ríos y lagunas. La dividimos en 5 grandes secciones, que fue la costa, el Candelaria Medio, el Candelaria Alto y el río Candelaria, conformado por los ríos Caribes y los ríos San Pedro. Todos tienen características arqueológicas realmente interesantísimas, en el sentido de que están dominando rutas de comunicación fluviales, en donde se pueden apreciar toda una serie de sitios de diferentes categorías, en donde se ve que hay sitios rectores, cabeceras, y posteriormente zonas habitacionales, lugares de paso difíciles que fueron controlados por algunos sitios, etcétera, y que realmente, digamos, con este reconocimiento de superficie, que localizamos un poco más de 150 sitios, pues podemos entender un poco más las rutas de comunicación fluvial que se dieron en todas estas regiones y sobre todo las conexiones que pudo haber tenido con los dos grandes sitios, las dos superpotencias, como se le ha conocido, de Calakmul y de Tikal. Cronológicamente, nos vamos a referir fundamentalmente al preclásico tardío y al preclásico medio.
en donde en el preclásico medio se va a caracterizar el surgimiento de estos grupos C, mientras que en el preclásico tardío vamos a ver que ahí están los grupos triádicos. También se ha hablado mucho sobre los orígenes de la cultura maya y desde que estábamos nosotros estudiando la licenciatura, pues sabíamos que la cultura maya se le tiene que vincular con la cultura olmeca, es decir, que no es ninguna novedad cuando uno encuentra rasgos olmecas dentro de toda esta región de la zona maya. También, a través de la fundación del Nuevo Mundo, sabemos que los grupos mijesoquianos fueron de gran importancia, puesto que los grupos C están reportados en la región de Chiapa de Corzo desde épocas muy tempranas. Y una tercera posibilidad es el hecho de que ya para estos tiempos están las sociedades mayas, con esta famosa raigambre maya, puesto que se han encontrado fechas de carbón 14 perfectamente bien estructuradas en el norte de Belice, en la cuenca del Mirador, en el Petén, en la cuenca del Usumacinta, que ya desde los tiempos que nosotros teníamos la oportunidad de trabajar a partir del Centro de Estudios Mayas, pues sabíamos que en la región del Usumacinta Medio pues se encontraban muchos elementos olmecas. Y los trabajos que se han hecho en las tierras bajas del norte de Yucatán, en donde se ha localizado esta famosa cerámica navanché temprano, que data del preclásico, por lo menos fechados hacia 1100 años antes de Cristo, ¿no? Aquí estarían los lugares en donde tenemos la presencia olmeca, en la parte de la Venta, Chiapa de Corzo, el norte de Belice, la cuenca del Mirador, la cuenca del Usumacinta, y en los últimos años, y digo últimos años por decir simplemente una fecha, lo cual es falso, ya que Fernando Robles y Tony Andrews, desde hace por lo menos 20 años, nos hablan de estos sitios como Pochilá, Istobó, que casi no son conocidos, Conchén, etcétera, que tienen una ubicación temporal alrededor del 1100 años antes de Cristo. Es decir, aquí encontramos juegos de pelotas, encontramos lo que le llaman la Chan de Acrópolis, Sacbés, etcétera. Es decir, estructuras realmente importantísimas para tiempos tan tempranos como es el preclásico, digamos, medio. Y entramos ya directamente a lo que es de los grupos C. El grupo E consiste básicamente en una gran plaza, mar primordial, que tiene en su lado poniente una estructura piramidal, WITS, de planta rectangular, y en su lado oriente una plataforma rectangular alargada, cordillera, con 1 o 3 edificios alineados en la parte superior. En el Tigre estaría conformada por la estructura 2 y la estructura 3. Las posibles funciones de estos complejos han sido múltiples. Por eso es importante las evidencias de su ubicación geográfica, su época de construcción, estudiar las modificaciones arquitectónicas que sufrieron a lo largo del tiempo, pues al parecer existe una continuidad y una homogeneidad en la forma de concebir estos arreglos durante siglos, como es el caso del Tigre. La hipótesis astronómica es la más popular y conocida, y al respecto, algunos la aceptan y otros la rechazan de manera categórica. Creo que no se puede generalizar, pues como dije, depende mucho de la región y de la temporalidad. El grupo E posiblemente esté recreando esa visión cosmogónica que muchos investigadores han planteado. En primer lugar, origen como montaña de la superficie terrestre, constituyéndose como un lugar fundacional en donde la montaña se constituye como eje del mundo, como dadora de la abundancia de alimentos, lugar de fertilidad y lugar en donde los especialistas rituales hacían sus ceremonias en tiempos específicos, volviéndose también punto de referencia para la observación solar, fijando con precisión los solsticios y los equinoccios, fenómenos importantes para el desenvolvimiento de la vida religiosa y económica.
La plaza debió haber sido el lugar propicio para hacer esas reuniones en fechas determinadas, que bien pudieran ser los equinoccios, en donde la población de la región se reunía para ver la salida del sol por el este y su puesta por el oeste, formando una línea imaginaria, el camino del sol, y los astros en el firmamento de manera ascendente y descendente, marcados por la plataforma en el este y la pirámide en el oeste. Aquí pues quedaría bastante plasmado, digamos, lo que sería el grupo E, fundamentalmente conformada por una pirámide, por la plaza y la plataforma. Está asociada a rituales solares, puesto que tenemos mascarones que tuvimos la oportunidad de excavar. Está asociado a la fundación de los lugares. Esto es interesantísimo, lo mismo que asociado a la planeación urbana de los sitios. La plaza, por lo tanto, va a reflejar un complejo ritual público y un complejo de conmemoración astronómica. El grupo estaría más asociado al culto solar, al poder más religioso. Algunos autores han propuesto que la primera montaña verdadera fue reproducida arquitectónicamente en varios sitios en donde la montaña queda representada por la pirámide, formando una plaza hundida, el mar primordial de donde salió aquella. En los mitos de creación se narra que después del gran diluvio y la inundación surge de las aguas una montaña que conforma la superficie terrestre y que de la montaña surge el origen del maíz, la agricultura y el mismo calendario. En los mitos de creación del Popol Vuh se narra que después del gran diluvio y la inundación surge de las aguas una montaña que conforma la superficie terrestre y posiblemente en los grupos C se reproduzca arquitectónicamente esa visión en donde la plaza sea el mar primordial y las montañas representadas por la pirámide forman con una plaza hundida el mar primordial de donde salió aquella. La estructura 3 no ha sido aún trabajada. Se encuentra localizada al este de la montaña sagrada, estructura 2, separándola una gran plaza que bien podría ser el mar primordial de donde surge la superficie terrestre con sus cerros y cordilleras. Es la montaña creación, dotando a la montaña de una centralidad cósmica desde el instante mismo de la creación. En los mitos de creación pues se narra que después del gran diluvio y la inundación surge de las aguas una montaña que conforma la superficie terrestre y que de las montañas surge el origen del maíz y de las mismas poblaciones. Utilizando los trabajos de Gunn, Foran y Robichaud, en donde reflexionan acerca de los paleoclimas que afectaron a los sistemas mayas, se aprecia en la gráfica de las descargas del río Candelaria que los niveles del río para el preclásico medio eran muy altos. La línea roja puede apreciarse cómo están los niveles sobre los actuales, por lo menos a 9 metros, inundando toda la ribera del río y extendiéndose a lo que hoy es tierra firme, dejando por lo tanto solo las partes más altas sin agua. El Tigre debió para ese momento ser una isla rodeada de agua por todos sus extremos. Bien podría interpretarse que la construcción del grupo E para el preclásico medio se dé en esas condiciones en donde la estructura 2 y la estructura 3 emergen de ese mar primogenio. Este es un pequeño mapita que hicimos modelando la inundación sobre los niveles actuales 9 metros. De tal manera que vemos que el Tigre y algunos de los sitios definitivamente quedarían, digamos, muy cerca de las inundaciones, mientras que otros sitios que son posteriores estarían inundados. En Mesoamérica
Y en la zona maya las montañas son un elemento de gran importancia desde la época prehispánica hasta la actualidad y está arraigada muy profundamente en la cosmovisión de todos los grupos actuales. Su culto se remonta posiblemente a los tiempos más tempranos del hombre y para las sociedades agrícolas tempranas se les agregaron elementos que hicieron que el culto a las montañas se volviera más complejo, pues se le relaciona con elementos esenciales para la vida humana, como son el agua, los alimentos, los animales, la abundancia, etc. Tema ampliamente tratado por Johanna Broda. Las montañas en el pensamiento prehispánico son referentes espaciales, marcadores astronómicos, son fuentes u origen de agua, concibieron a las montañas como generadoras y contenedoras de aguas, son concebidas como un lugar de abundancia en donde hay toda clase de alimentos, plantas y animales. El maíz también estaría vinculado a la montaña, a su origen, y por lo tanto la montaña sería la contenedora. Otro tema también interesantísimo son precisamente los ancestros que habitan en las montañas. Son generalmente representados por ancianos que viven en los cerros donde cuidan los asuntos de sus descendientes y espera de ellos ofrendas con las cuales se mantienen. Son poseedores del conocimiento social y cultural, guardianes de las costumbres, cuidan el orden y son mediadores entre los hombres y sus dioses. Podemos apreciar, digamos, que en todas las estructuras que nosotros excavamos tenemos mascarones zoomorfos y mascarones antropomorfos. Y es interesante, los mascarones zoomorfos normalmente están asociados al culto solar. Y es interesantísimo también que estos mascarones zoomorfos son posteriormente tapados por estos mascarones antropomorfos, en donde se ve que está surgiendo un sistema totalmente diferente. Y estos son las evidencias que pueden apreciarse, sobre todo del lado izquierdo, en donde desgraciadamente por un pozo de saqueo se encontró un mascarón zoomorfo que posteriormente fue tapado por el mascarón antropomorfo. Y vamos a ver cómo es que surge posteriormente los grupos triádicos, que son los que van a tapar también a los grupos C, que básicamente eran más astronómicos a mi juicio y no tanto como se le ha considerado en otros aspectos. Y estos son algunos ejemplos de los mascarones antropomorfos que se han encontrado. Realmente son interesantísimos. No me voy a detener porque hay varias publicaciones al respecto, pero es este culto posiblemente a los ancestros. Es cuando se está tratando de deificar a tu ancestro para poder justificarse posteriormente en el clásico de que ellos son descendientes de gentes divinas. Entonces los ancestros pues juegan un papel importantísimo en este caso, en donde pues tenemos un buen ejemplo que no me voy a extender. Otro de los elementos interesantes son precisamente las ofrendas, y tenemos ofrendas de borde contra borde, que son interesantísimos. También otro tema ampliamente tratado por Johanna Broda, que para mí en el curso que se dio hace muchos años, pues me sirvieron mucho para poder hacer estas interpretaciones arqueológicas. Y encontramos, pues, por ejemplo, estas ofrendas, se llama Sierra Rojo, de borde contra borde, se hicieron análisis químicos, sabemos qué era lo que contenía, tenían cuentas en el interior, etcétera, y abajo los cuchillos también, que son de gran importancia. Entonces, todo este tipo de cosas, pues, como ofrendas, pero más allá de simplemente definir que es el tipo fulano de tal o mengano, digamos, ir y entender un poco más su significado. Estas son otras vasijas interesantísimas que fueron ofrendas que creemos que están en el río. Algunos lo habían interpretado como accidentes
fluviales. Cuando yo tuve la oportunidad de ver toda esta, son más de 150 piezas, ver los lugares específicos en donde fueron apareciendo, se ve que son deposiciones. Y si se acuerdan, lo que dije con anterioridad, lo de Folland, y Robichaud, de que hubo descensos en el río, hubo épocas verdaderamente de sequía, y estas ofrendas debieron haberse hecho en el río en momentos determinados. Lo malo, tan malo es tener tantísima agua que te inunde todos los terrenos, como también tener grandes sequías. Y podemos apreciar en este tipo de ofrendas que tenemos para el preclásico, para el clásico y para el postclásico. Entonces, estas ofrendas para mí sí son ofrendas y no accidentes en el río. El tema de las montañas sagradas en Mesoamérica es ampliamente conocido y trabajado desde hace ya algunos años. El simbolismo arquitectónico de los edificios piramidales revela que eran vistos como huit o montañas artificiales. Algunos autores apuntan que algunas expresiones lingüísticas para referirse a la construcción hecha por el hombre es a menudo una metáfora de cerro, lo que refuerza la relación entre pirámide y las montañas. El tema de las pirámides y su asociación con la montaña en Mesoamérica son parte de un complejo simbólico. Stuart identificó el glifo Huit, que quiere decir montaña o cerro, presenta una hendidura en la parte superior y en su interior lleva el signo de Cacoac, que iconográficamente es una abstracción simbólica de una cueva con sus estalactitas y fuentes de agua que hay en su interior, y que el racimo de uvas representa tanto las gotas de agua cayendo del techo de la cueva como una estalactita. Posteriormente fue interpretada otra vez como montaña creación, dotando a la montaña de una centralidad cósmica desde el instante mismo de la creación. Linda Schiller propuso a la montaña de la serpiente como montaña origen, otra vez, ¿verdad? La montaña como origen, digamos, de la inmensa mayoría que aparece tanto en Tikal como en Huachactún. Hay magníficos estudios sobre la montaña en Mesoamérica y específicamente refiriéndonos a lo maya peninsular, vemos que algunos trabajos abarcan lo prehispánico, colonial y actual. En cuanto a lo prehispánico, se trata que las montañas en sus aspectos como eje del mundo, como montaña de abundancia, fertilidad, etc., y que sin duda alguna, al parecer, los grupos C debieron haber fungido como quits, como montañas sagradas en muchos sitios del preclásico en las tierras bajas. Huit, pues, adquiere desde el preclásico un papel importante en los centros ceremoniales y rituales del área maya. La pirámide lleva a pensar inmediatamente en la montaña, en los cerros, pues desde hace muchos años los investigadores han sugerido que las pirámides son réplicas sagradas de las montañas. Stuart comenta que la palabra Huitzot, montaña, designa a la arquitectura ritual, a las pirámides, a las montañas hechas por el hombre. Otro aspecto también interesante es el astronómico. Desde un primer momento, Blom, 1924, lo define como un observatorio del ciclo solar, teniendo la función astronómica para marcar los solsticios y equinoccios, y de allí se les ha nombrado como observatorios, complejos de ritual público, complejos de conmemoración astronómica y se le dan otros nombres. Algunos han pretendido demostrar que la función de los grupos C como observatorios no es correcta. Sin embargo, algunos otros análisis realizados en observatorios no se pueden descartar que hayan sido utilizados como marcadores calendáricos, basados en la observación solar. Pero en estudios más específicos se puede observar que algunos sitios, como por ejemplo el Tigre, el grupo E, tiene que ver con el desarrollo urbano, pues tiene elementos como los grupos triádicos, que es la
montaña que está atrás, corresponden al preclásico tardío y fueron construidos como 200 o 300 años después de lo que es propiamente el grupo E. Lo mismo los juegos de pelota, los palacios y los AB fueron construidos. Entonces es muy interesante cómo a partir de un análisis espacial del grupo E puede uno ir viendo cómo el sitio se fue extendiendo. No necesariamente este sistema puede funcionar para todos los lugares porque desgraciadamente algunos grupos C son construidos en el preclásico tardío y hasta en el posclásico. Entonces, cuando la gente sin necesidad de haber excavado hace una serie de interpretaciones, pues se vuelve también un poco más problemático. Matos propone que las ciudades eran réplicas del cosmos y que algunos edificios forman el centro, el axis mundi del universo, montaña sagrada por excelencia, y por ello, según las líneas del movimiento solar ascendente y descendente, y que muchos de esos edificios tienen orientaciones específicas, y el concepto de ascendente y descendente, quedando de esa manera plasmado en su arquitectura el pensamiento prehispánico. Esa línea es el camino del sol en el firmamento, marcado sobre todo en los equinoccios, primero en los grupos C y después en los grupos triádicos, formando una especie de parábola. Broda, quien ha trabajado ampliamente el tema de las montañas en el centro de México, propone que el culto a las montañas en las épocas prehispánicas estaba íntimamente vinculado con el ciclo estacional. La gente del pueblo, su cita, hacía imágenes en miniatura de los principales cerros de la cuenca, en agradecimiento de la fertilidad agrícola y en memoria de los muertos. Esto último demuestra que existía un vínculo poco explorado en los estudios antropológicos sobre Mesoamérica entre los cerros repletos de riqueza, el ciclo agrícola, los muertos y los ancestros. Por lo tanto, podemos considerar al grupo E como un conjunto asociados a los rituales solares en donde los especialistas rituales llevaron a cabo las ceremonias y empezaron a tener el control sobre el conocimiento sobrenatural y calendárico, y que estos, al adquirir más poder, dio como resultado la llegada de los reyes divinizados que se ven en la iconografía del preclásico tardío y sobre todo después en el clásico. El aspecto urbanístico, me retrasé un poquito, es este. En el caso del Tigre, creemos que el conjunto tipo E constituye el núcleo del sitio temprano, es decir, lo que tenemos en rojo, que se convertiría posteriormente en zona urbana. En algunos casos se sabe que fueron abandonados o quedaron al margen de desarrollo. En otros, al parecer, siguieron ocupados y solo son transformados, formando parte importante del lugar. Las investigaciones en el Tigre muestran cómo fue cambiando a lo largo del preclásico, pasó de ser una aldea pequeña a una gran ciudad en la zona del río Candelaria. Los datos indican que probablemente el primer espacio público fue el grupo E. Nos falta llevar a cabo mayores excavaciones, pero hasta ahora hemos podido detectar varias etapas constructivas tempranas que podrían ser datadas para el preclásico medio, donde se han localizado varias modificaciones menores, ya que la plaza sufrió una importante ampliación y la estructura 2 también muestra varias modificaciones importantes que se han podido fechar para el preclásico medio, tardío y posteriormente para el clásico terminal y posclásico. Muchos de estos planteamientos son todavía planteamientos, pero por suerte voy a tener la oportunidad de excavar 2 años toda esta parte y vamos a ver si alguno de estos planteamientos se pueden constatar como verdaderos. Cerca de la transición del preclásico medio al tardío, el paisaje sagrado del Tigre se amplió, primero con la gran pirámide situada en la parte occidental de una gran plaza,
Después de varias etapas constructivas, al frente se construyó en la parte oriental una estructura con 3 templos encima, y para el posclásico tardío se creó lo que es el grupo triádico que veremos posteriormente. El grupo triádico construido en el preclásico tardío. Durante el preclásico tardío se construyó la estructura 4, la Acrópolis triádica, que se localiza al este del grupo E. Representa una forma de arquitectura monumental más restringida en términos de acceso. Pequeñas plazas sobre plataformas altas rodeadas por construcciones que bloquean la vista. Es decir, al parecer tapó al grupo E, en donde ya no se podía ver de una manera totalmente clara la salida del sol en los equinoccios. Al parecer, la tendencia de la arquitectura en este momento se relaciona más con un diseño para excluir a la gente común, indicio de que una élite estaba tomando más control sobre el acceso a los espacios sagrados. Las evidencias iconográficas en sitios como San Bartolo muestran que los primeros reyes divinizados aparecieron en este momento, indicio de que los cambios en el paisaje sagrado estaban relacionados con la desigualdad social. En el Tigre tenemos evidencias de los mascarones que representan rostros humanos que bien pudieran ser identificados como estos señores divinizados que se encuentran en las pinturas de San Bartolo, denotándose que los mayas estaban en pleno desarrollo de un sistema sociopolítico sumamente jerarquizado. Al parecer, durante el preclásico tardío, la ideología religiosa representó la cristalización de la autoridad absoluta de los soberanos mayas en el norte de Petén. Se construyeron edificios del patrón triádico de un tamaño jamás repetido en el mundo maya. Se realizaron construcciones a gran escala en el norte del Petén. Ejemplos como Nacbé, el Mirador, el Tintal, el Huiro, por citar solo algunas. Estas consisten de una plataforma que sostiene a 3 estructuras. La más grande es al centro y 2 más pequeñas se encuentran cada uno al lado del edificio principal. Los edificios triádicos alcanzan una altura que llega a los 40 metros y generalmente tiene mascarones de estuco modelado, y muchas veces cuenta con diversos tipos de escalinatas. La presencia del patrón triádico, de los grupos tipo E, de los mascarones de estuco, los elementos iconográficos como la serpiente visión, la montaña sagrada Huitz, el dios bufón Yestergod, en asociación con arquitectura monumental, permiten plantear que en las tierras bajas centrales existió un complejo político y religioso de gran importancia. Además, la aparición de algunas deidades, genealogías, rituales de ascensión y otros eventos tienen precisamente un origen preclásico. Algunos de los datos obtenidos hasta la fecha en el proyecto del Tigre nos ayudan a entender un poco más el proceso cultural de los primeros asentamientos mayas y sobre todo la relación que tuvieron los habitantes del río Candelaria con el Petén guatemalteco. Yo sigo pensando que lo que se ha hecho en la cuenca del Mirador es extraordinario, aunque la inmensa mayoría lo critica, ¿no? Sin embargo, las aportaciones son realmente interesantísimas, o por lo menos, digamos, nos dan nuevas pautas para poder entender. En los últimos años, el preclásico ha cobrado gran importancia por los hallazgos realizados en el Petén. Anteriormente, se presentaban los desarrollos de algunos de estos centros como procesos independientes, pero en la actualidad esto no es posible porque todos están interrelacionados regionalmente, indicando que existen grandes cambios ideológicos, políticos y religiosos dentro de la esfera de las tierras bajas mayas. Los edificios triádicos y Grupo C son un rasgo distintivo para periodos tempranos en el Petén guatemalteco. Estos se hallan poco representados en Campeche. Tuvimos oportunidad de hacer una serie de pozos interesantes en la estructura 2 y
se localizó, por ejemplo, esta ofrenda borde contra borde, muy característico del preclásico tardío, y lo más interesante fue que localizamos esas grandes piedras, una arquitectura megalítica que definitivamente sería la característica básica de los grupos triádicos, de los grupos tipo E, es decir, tiene que ser del preclásico medio. Los fechamientos de carbón 14 que tenemos están relacionados en la parte superior de estas grandes piedras, pero están fechando fundamentalmente el momento en que se tapó, no en el momento en que se hizo la construcción, lo cual nos permite inferir que bien puede ser bastante más temprano. Al seguir con las exploraciones pudimos constatar que se trata de bloques de piedra perfectamente bien cortados y puestos de tal manera que al parecer se trata de una escalinata que podíamos observar y constatar por medio de 3 escalones. No sabemos por ahora cuáles son sus demás características. La cerámica asociada a esta subestructura es el cierro rojo, que bien podría utilizarse para fecharlas para el preclásico tardío. Sin embargo, pensamos que esa cerámica está fechada al momento en que se tapó y no en el momento en que se construyó esa parte de la arquitectura megalítica que debe ser más temprana. Un rasgo característico del sitio arqueológico del Tigre durante el preclásico tardío es el de contar con los mascarones como adorno en los edificios. En términos generales podemos decir que existen varias etapas constructivas en esta parte en donde podemos ver que el edificio nunca fue abandonado. Lo que sucede es que se le va dando transformaciones, pero sigue siendo el eje. Y esto es tal vez lo que más me importa resaltar. Como en algunos sitios, estos grupos C fundamentalmente van a permanecer desde el preclásico medio hasta el posclásico, siendo el centro de algunos edificios, de algunos sitios, mientras que en otros sitios no necesariamente van a ser el centro, sino que quedan en un extremo, no excluidos, pero sí siendo un símbolo importantísimo. Y lo tenemos lo mismo que en la región Mixe-Zoque, como lo tenemos también en la península de Yucatán. Para terminar, por las excavaciones realizadas en la estructura 2 podemos sostener que las primeras construcciones que datan del preclásico medio están conformadas por la estructura piramidal localizada al oeste, la pirámide al este y la gran plaza en donde seguramente se llevaban a cabo las escenas rituales que evocan eventos solares por la disposición general del grupo E. Esta primera etapa estaba adornada con mascarones felinos, es decir, asociados totalmente al culto solar, relacionadas con el culto solar, como dije, y aunque fue tapado por mascarones antropomorfos, estas edificaciones lograron mantener su contenido simbólico a pesar de sus transformaciones en el tiempo, pero fue fundamentalmente la concepción de algunos sitios. Entonces, con esto podríamos terminar. El grupo E está formado, como hemos dicho, por una pirámide al oeste, la plaza y la plataforma. Se puede pensar que son los orígenes del sitio, que son también la fundación de los mismos, y la gran plaza bien puede ser ese mar primordial definido por tantos investigadores para la zona maya y que son también lugares en donde se hacían estos complejos rituales públicos o de conmemoración astronómica. La montaña, pues ampliamente también conocido, viven los dioses, viven los ancestros, son dadores de bienes, son dadores de agua, alimentos, etc. Y creo que los grupos C, a pesar de que mucha gente no acepta, digamos, que sean aspectos astronómicos, sí tiene que pensarse y seguirse viendo que son unos medidores, por lo menos, de los equinoccios. Y el urbanismo, que es fundamental, es una buena manera de poder hacer análisis no de todos los sitios,
pero sí de algunos sitios mayas. No me queda más que felicitar a Johanna Broda por toda su trayectoria y muchas gracias. Muchísimas, ¿sí se oye? Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias por participar en este evento y por esa maravillosa conferencia con tantos aspectos que abordas. Ya eres el gran especialista de esa región. Y ya sabes que me apasionan esos temas y también por allí ya tuve algunas observaciones desde mi punto de vista, que no es nada especialista de la región, pero esa discusión de los grupos E, tal como tú lo planteas, estoy totalmente de acuerdo. No todo es astronomía, también es planeación urbana y tiene que ver pues, con todo el diseño urbano y son modelos, no todo tiene que ser con una precisión en cada caso astronómica, pero sí es astronomía. Me fascinó tu ponencia y aunque pues todo el día de hoy, pues es que mi pasión secreta es la arqueología, no soy arqueóloga. Y como también se ha visto en ese evento, pero es mi pasión y muchísimas gracias por la conferencia y también dejar constancia que tantos años que hemos colaborado, porque como yo mencioné en mi presentación, fuiste de la primera generación de inscritos, digamos, en el posgrado de Historia y Etnohistoria. Y yo considero, nunca fuiste mi alumno, pero mi colega desde el inicio, cuando discutíamos los trabajos de Pedro Carrasco y sobre la organización prehispánica de toda Mesoamérica. Muchísimas gracias, Ernesto, y les pido a los tres aquí presentes que los aprecio mucho, los respeto mucho, de que no estoy presente por cuestiones de salud, pero en el Zoom se ve muy bien todo. Muchas gracias, Ernesto. Un abrazo. No sé dónde está ahora Gracias, seguimos. gracias, Johanna. Muchas gracias, Ernesto. Y suerte en tus excavaciones, que vas a iniciar una nueva etapa, ¿verdad? De excavaciones. Sí, tengo la oportunidad de trabajar 2 años. Vamos a tener la oportunidad de trabajar toda la plaza, aunque se había planteado en un primer momento que era una plaza básicamente para comercio, ¿no? Pero buscando las etapas más tempranas, bien podría encontrarse todas las ofrendas que tienen que estar dentro de la orientación equinoccial. Tomando ahí, se tiene que ver que van a haber ofrendas específicamente con ese sentido, aunque posteriormente, para tiempos más tardíos, va a ser una plaza comercial, ya que ahí llega el SAC-B, en fin, hay todo otro serie de rasgos. Pero es interesante a veces analizarlo, no solamente, digamos, una sola etapa, sino verlo en conjunto. Muchas gracias, doctor Ernesto Vargas. Quisiera abrir, pues, palabras del público si tienen alguna inquietud, porque justo es el momento preciso para interactuar con usted. Si alguien del público presente o del público digital tiene alguna consulta con el doctor o algún comentario, es el momento en que podemos hacerle algunas preguntas. ¿Sí? Es que tenemos pocos arqueólogos aquí ahorita. Sí, aquí hay algunas preguntas, doctora. Entonces vamos a darle la palabra a los jóvenes que están en la sala. Adelante. Bueno, muy excelente conferencia, profesor. Muchas gracias, muy enriquecedora. Mi pregunta es sobre si no sé si en relación a estos grupos que se han llegado a hacer,
haya cierta relación con los estudios que llegó a hacer ¿cómo se llamaba? Yurusov, la escritura maya, si hay relación con los glifos que usted presentaba. Gracias. De Yurusov. ¿Que si hay alguna relación con la epigrafía, con relación a la epigrafía? Claro que sí, precisamente el glifo Witz, montaña, se identificó epigráficamente, ya lo había identificado, bueno, ya estaba registrado, mas no identificado como montaña. Y fue Stuart el que lo identifica y han ido haciendo los epigrafistas todavía mayores derivaciones, de que la montaña no solamente está relacionada epigráficamente como tal a la montaña, sino también a las cuevas, ¿no? Y también al agua. Adelante, aquí hay otra inquietud, si le pueden prestar el micrófono. Muchas gracias, maestro. Maravillosa presentación que nos dio acerca de toda esta parte de la concepción de los cerros en el mundo maya. Y también me llama mucho la atención que en esta zona, que es completamente una zona kárstica, no hay elevaciones naturales, entonces también hay esta construcción de estos basamentos, de esas pirámides, como también referencias de cerros artificiales, pues también llama muchísimo la atención, ¿no? Y que también durante el periodo prehispánico, ya sea en el preclásico o en el clásico, pues también servirían como puntos, ¿no?, de referencia para, ya sea para comercio o para también relaciones políticas, ¿no? Y eso sería todo, maestro. Exacto, sí tienen más referencias, no solamente, digamos, el aspecto de la cosmovisión, ¿no? Porque son puntos observacionales. Si uno ve, por ejemplo, estas estructuras y ve uno Santa Clara, que está relativamente cerca, uno puede ver y puede irse orientando a través de este tipo de montañas. Y debieron haber servido como puntos de referencia en la navegación. Es decir, la navegación, pero ya sería otro tema, ¿verdad? Interesantísimo, porque definitivamente el río Candelaria debe haber sido una vía de comunicación de grandísima importancia, tanto para las dos grandes capitales, por el río el Caribe hacia Calakmul y por el río San Pedro hacia Tikal, ¿no? Entonces, tienen que haber sido puntos de referencia. Y también lo que también me llamó la atención fue como la cuestión de que era anteriormente una isla, ¿no? Que también lo mismo, ¿no? Que también otros sitios que son ahí de la zona del Preclásico que llaman mucho la atención, que anteriormente era parte de islas. Un ejemplo, La Venta, está construido sobre una zona de pantanos y que durante la temporada de lluvias también asimilaba una isla. Entonces, digamos que no estaba tan ahí de esta concepción de las islas, ¿no?, de los basamentos como islas, pero ya sería un poquito más temprano, ¿no? Ya en La Venta, o una Guada Fénix, que también ya se acaban de encontrar algunas cositas. Entonces sí, Exacto, los estudios que hicieron, por ejemplo, Gunn, Folland y Robichaud, de la descarga sobre el río Candelaria, son de los primeros estudios pioneros que nos están demostrando que hubo grandes fluctuaciones, cosas que no se han trabajado con cierta exactitud, pero a su vez ya lo sabemos ya desde hace muchos años, que para el preclásico tardío, y si lo vemos a nivel mundial, precisamente a partir de 1100, pues las inundaciones son tremendas. Bueno, pues está asociado a todos estos grandes niveles friáticos que han subido muchísimo, ¿no? Y cómo después, posteriormente, hay descensos, y cómo esto se va a reflejar en las ocupaciones. Nosotros hicimos la relación entre el cambio climático, vamos a decir, que se daba, más lo ocupacional. Tuvimos la oportunidad de hacer las excavaciones, hacer algunas gráficas para hacer la referencia ocupacional, y se ve claramente, hay grandes inundaciones, disminuye la ocupación, pero también hay grandes sequías y disminuye. Por eso es tan importante buscar el nivel bueno para poder adaptar, digamos, en ese medio ambiente. Y uno va viendo ese tipo de fluctuaciones. Sí.
Además es sumamente interesante cómo pudo enlazar y entretejer los mitos del Popol Vuh, del área maya, y la creación del cosmos a partir de la inundación y el mar, ¿no? Como están en perfecta relación, como su panorama inmediato, ¿no? Lo que manifestaba Mariana también en su ponencia, ¿no? El mar como un paisaje. Entonces, pues es muy interesante cómo pudo ligar todas estas fuentes etnohistóricas para construir este fenómeno social. Exacto, sí, ya lo habían dicho para Copán. Linda Schiller, que ve una gran plaza, ve las estelas clavadas, y ella sostiene que cada estela es el árbol cósmico. Y esta plaza es ¿cómo se llama? El mar primigenio de donde van a surgir todas estas montañas. No deja de ser interesante y bonito, ¿no? Pero habrá que demostrarlo a ver si es cierto, ¿no? Bueno, pero aquí hay mucho material que usted expone que deja mucha claridad en ese sentido. Voy a leer 2 comentarios que están en el chat. Dice: felicidades, profesor, y mucha suerte en el nuevo trabajo. Y Susana a todos dice: muchísimas felicidades, doctor Vargas, por tan interesante investigación. Mucho éxito en tus futuros trabajos. Y no sé si hay alguna participación digital o alguna otra cosa para poder dar cambio a esta primera parte. O si alguien tenga algún comentario. Mariana, una felicitación, un comentario. Alguien que quiera. ¿Sí? ¿Todo bien? En línea, ¿cómo están? Bueno, entonces parece que no hay ninguna otra inquietud. A la doctora Broda. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias por la participación de Ernesto, de veras. Recuerdo todas estas colaboraciones que hemos tenido y siempre he aprendido mucho de ti. Como al principio discutíamos Pedro Carrasco, y tú también tienes experiencia en el centro de México, pero ya hace mucho te fuiste al área maya. Muchas gracias. Es muy interesante esa mesa. Ahorita la conferencia y las colegas que siguen. Bueno, me da mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios y pues agradecemos de nuevo la participación del doctor. Él quiere corresponder a su comentario, doctora. Si le quiere decir una palabra final. No, pues muchas gracias por la invitación y me uno nuevamente a las felicitaciones a la doctora Johanna Broda por su trayectoria como investigadora y por su gran trayectoria como formadora de generaciones y generaciones. Igual que tú. Aquí hay algunos comentarios en las redes sociales y los van a compartir los organizadores. Lo voy a compartir. Dice, excelente conferencia del doctor. Entonces, ¿una mayor parte del sitio estaba inundado o cubierto de agua? Es una de las inquietudes. Son momentos determinados. Es decir, los niveles freáticos del río Candelaria fluctúan todavía en la actualidad, en la época de lluvias, y cuando hay grandes tormentas o ciclones, el río puede llegar a crecer. Hace aproximadamente unos 30 años, llegó a tener más de 9 metros sobre el nivel actual, y materialmente se vuelve una isla. Es también interesante, Jaina es una construcción totalmente artificial. Es una isla artificial. Entonces, estos conceptos de la artificialidad de algunos lugares es bien interesante. La misma plaza, nosotros hicimos algunas excavaciones y tuvo variaciones hasta de 4 metros, es decir, se hicieron rellenos precisamente para liberar posiblemente, digamos, estos momentos, digamos, de grandes inundaciones. Gracias, doctor. Y la misma persona, Guadalupe Islas, le pregunta, ¿ha localizado hidráulicos en el sitio? Sí, precisamente Candelaria, el Tigre, tiene su fama mundial por los campos levantados y por los canales de irrigación.
que está mal dicho. No son canales de irrigación, son canales de desagüe para los momentos de grandes inundaciones. Casi toda la literatura nos habla, ¿verdad?, que sirvieron para introducir agua, pero realmente cuando se dan las inundaciones, todo eso, el lugar queda totalmente inundado y sirve precisamente para que fluya al río Candelaria las aguas. Eric Thompson decía, un artículo que a mí en lo personal me gusta mucho, ya viejo y que nadie lo toma en cuenta, es de que estos canales en momentos determinados, sobre todo cuando empezaban a disminuir las aguas, eran tapados por los antiguos y servían como trampas para que todo el desove de los peces quedaran atrapados ahí y les fuera relativamente fácil pescar y tener, digamos, buen material de peces para varios meses. Ya posteriormente lo abrían y todos los peces pasaban, tortugas, pejelagartos, etcétera, que es ampliamente conocido. Es decir, cualquiera de nosotros que haya excavado en esta región conocemos todas las especies que se han dado, ¿no? Ahora nos hablan de que se está comiendo pejelagarto y se está comiendo tenguayaca y no sé cuánto, cuando son las especies de toda la vida de la región. Claro. Bien, pues agradecemos infinitamente la participación del doctor Ernesto Vargas.